Imaginemos un mundo completamente desprovisto de luz artificial. Es nuestro pasado prehistórico profundo. El sol se oculta. De repente, reina una oscuridad absoluta, casi aterradora. Durante milenios, la noche fue una barrera impenetrable, una frontera de miedo. Pero esta exploración es sobre nuestra victoria. Es nuestro fascinante viaje científico para dominar el fuego, para domesticar la llama y, finalmente, crear la luz infinita. Entonces, ¿cómo logramos derrotar a esa oscuridad tan abrumadora? Porque no fue un salto de la noche a la mañana. Fue una lucha constante, implacable contra las sombras. Ese deseo tan humano de extender el día fue lo que impulsó miles y miles de años de innovación y de pura supervivencia. 1. La primera chispa, el asombroso arte prehistórico. Viajemos unos 20.000 años al pasado. Entremos juntos en las oscuras y frías cuevas de Altamira. Allá adentro, el arte se encontró con la luz artificial por primera vez en la historia. Y las condiciones eran brutales. Los artistas usaban lámparas de piedra alimentadas con grasa animal. Emitían apenas 0.15 luxes. Es una llama diminuta, temblorosa, apenas lo suficiente para ver nuestras propias manos frente al rostro. Para poner esto en perspectiva, hay un contraste verdaderamente radical. La percepción moderna del color en el ojo humano empieza a distorsionarse por debajo de los 150 luxes, 150. Y sin embargo, con una fracción minúscula de esa luz, estos ancestros crearon obras maestras vibrantes. Bisontes y ciervos cobraron vida en la piedra. Es un testimonio inmenso de la perseverancia frente a las tinieblas. Y claro, no usaban cualquier grasa. Desarrollaron verdadera ingeniería de supervivencia paleolítica. La lámpara de tuétano fue un avance brillante. A diferencia de la grasa común, el tuétano de los huesos no generaba ese humo negro y asfixiante. Ardía de manera constante durante más de 6 horas. Así es, esta era la altísima tecnología de la Edad de Piedra. Pero luego, el progreso se volvió asombrosamente lento. Damos un salto de miles de años, hasta el apogeo del Imperio Romano. La tecnología apenas había evolucionado. Seguía siendo básicamente un recipiente de terracota, una mecha sumergida en aceite, una llama vacilante que llenaba las habitaciones de humo. La luz artificial permaneció totalmente estancada durante el auge y caída de civilizaciones enteras. 2. Sombras del hogar. Burgos, en pleno siglo XVIII. En esta época, la luz no era simplemente prender un interruptor. Era un crudo indicador de riqueza. La luz era un lujo extremo. Pensemos en Isidro Carranza, un humilde jornalero de aquel entonces. Su única y absoluta defensa contra las interminables noches de invierno eran 2 simples candeleros de metal, 2 únicos puntos de luz para iluminar toda su existencia. Ahora, en el extremo opuesto, vivía Pedro Tomé González, un tesorero general inmensamente rico. Su casa era deslumbrante, casi cegadora para la época. Poseía 50 artefactos de iluminación, cornucopias plateadas, enormes velones de bronce, espectaculares arañas de cristal. Acumular luz no era solo para ver, era una declaración pública de poder. Pero una revolución silenciosa estaba en marcha. A principios del siglo XVIII, los artefactos de iluminación comenzaron a infiltrarse en las casas del ciudadano común. Fue un cambio irreversible. De hecho, entre el año 1700 y 1730, más del 90% de los hogares en Burgos ya contaba con algún tipo de iluminación básica. Estos candeleros utilitarios de metal crudo fueron los héroes anónimos de la clase trabajadora. Eran rudimentarios, sí, eran muy económicos, pero permitieron algo verdaderamente histórico. Por primera vez, el ciudadano común ya arrebató un par de horas productivas a la noche. La gente podía leer, coser o simplemente conversar después del anochecer. 3. La gran revolución de la llama. Fines del siglo XVIII. La era de las luces trajo consigo una revolución científica sin precedentes. La mecánica misma del fuego fue alterada. Todo cambió gracias a un nombre clave, François-Pierre-Ami Argand, un físico suizo que, allá por 1780, decidió aplicar la ciencia estricta a la luz.
Se acabó para siempre la dependencia de esas mechas primitivas y humeantes. El resultado de su obsesión fue la lámpara de Argand. Una invención hermosa, compleja, parecía más bien un instrumento de laboratorio de química. Argand integró un depósito de aceite lateral, lo que permitía que el combustible fluyera de manera continua. Pero sin duda, su mayor logro fue alterar por completo el diseño de la mecha. Su gran genialidad radicó en inventar la mecha cilíndrica hueca. Imagínense, el aire fluía por el exterior y también directamente por el centro de la llama. La oxigenación era absoluta, perfecta. Esto literalmente duplicó la eficiencia luminosa. Generaba una luz brillante, sin humo, equivalente al brillo de 10 velas encendidas al mismo tiempo. Fue el mayor salto tecnológico en milenios. 4. Midiendo la luz. Entramos al caos del siglo XIX. De pronto, la luz se volvió potente y confiable. Comenzó a comercializarse masivamente en las calles y casas. Pero surgió un nuevo y gran problema. No había manera de medirla. Era un caos absoluto. Cada científico, cada ciudad, usaba un estándar totalmente arbitrario para cobrar por la iluminación. Se facturaba usando velas de referencia que cambiaban de brillo con el viento. Faltaba urgentemente un lenguaje universal. Es aquí donde entra el físico francés Jules Viol con una búsqueda casi obsesiva. Él sabía perfectamente que la luz de una vela jamás sería constante. Necesitaba un punto de referencia inmutable. Algo perfecto. Así que realizó experimentos bastante peligrosos con platino derretido. Buscaba capturar ese brillo exacto, intenso, emitido por este metal puro justo en el preciso instante de su punto de fusión. Y vaya que lo logró. En el año 1881 presentó el Viole, el primerísimo estándar absoluto de intensidad luminosa en el mundo. Fue un avance monumental. El comportamiento salvaje y caótico de la luz por fin había sido domesticado matemáticamente. Este hito científico sentó las bases para lo que hoy conocemos como la candela moderna. 5. El amanecer eléctrico. Desterrando al fuego para siempre. Pero justo cuando la humanidad logró medir la llama a la perfección, la volvió obsoleta. La velocidad de innovación se volvió vertiginosa. En 1879, Edison logra 3 lúmenes por vatio. Apenas 25 años después, el tungsteno lo duplica. Luego llega el gas inerte. Y para 1926, el tubo fluorescente dispara la eficiencia a 30 lúmenes. Una aceleración técnica absolutamente imparable. El contraste es simplemente brutal. Pasamos de usar inventos oscuros y frágiles a un estándar global, pulido e impecable. La iteración rápida de los ingenieros transformó lo que era un auténtico milagro científico en un objeto cotidiano, algo tan común que hoy simplemente lo desechamos al fundirse. Y todo esto ocurrió en cuestión de unas pocas décadas. Sin embargo, esa famosa bombilla incandescente ocultaba una falla fatal en su diseño. Apenas el 10% de su energía se convertía en luz visible. El 90% restante se desperdiciaba completamente en forma de calor. Esta ineficiencia masiva, casi absurda, dictó su final definitivo. Fue prohibida en este siglo, abriéndole paso de manera triunfal a la revolución inteligente de los LEDs. Pensemos en esto. Pasamos de arrastrarnos por cuevas heladas para pintar a duras penas con grasa animal a llevar constelaciones enteras de LEDs en nuestros bolsillos. Hemos borrado por completo la antigua noche prehistórica. Bañamos nuestras ciudades modernas en una luz perpetua y deslumbrante. Pero, al erradicar las sombras de nuestra existencia, surge una gran pregunta. En este mundo brillantemente iluminado, ¿qué parte de nuestra profunda conexión con la antigua noche estrellada hemos sacrificado para siempre?